Vamos a conversar ya mismo con Leopoldo Tornaroli, que es economista de CEDLAS, que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. Leopoldo, Néstor Zula, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿qué tal? Bueno, Leopoldo, finalmente bajaron los índices estadísticos, indican que la pobreza bajó, que bajó el número de pobres. Da la sensación que esto no ocurrió en la realidad, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre la realidad y la estadística? Bueno, el bajaron depende mucho también de con qué lo compares, ¿no? Si la comparación es con el resultado del primer semestre, yo creo que sí, que no hay dudas que la pobreza bajó y bajó bastante, porque el primer semestre, recordará, fue el que donde se dio el principal impacto, ¿no? De la devaluación de finales de 2023 y de la aceleración inflacionaria ahí de diciembre de 23, enero, febrero y marzo de 2024. En ese momento, por la forma en que se mide la pobreza en Argentina, que es a través de los ingresos y el poder de compra de los ingresos, es donde se dio la mayor caída del poder adquisitivo. Y entonces es natural que haya saltado la pobreza tanto y que después de ahí siempre cuando la inflación baja haya una recuperación. Es un fenómeno que se dio también a finales de los 80, cuando se pasó las hiperinflaciones, cuando pasaron y se estabilizó la economía, también a la salida de la convertibilidad, ¿no? Un salto inicial muy, muy fuerte en la pobreza y una caída posterior. Lo que sí, obviamente, el indicador, como te digo, por depender tanto de la evolución de la inflación, es un indicador que magnifica las subas cuando la inflación salta mucho y exagera también las bajas cuando la inflación cae, como pasó a partir de mediados de año. Entonces, respecto a principios de año, la primera mitad yo no tengo dudas de que la pobreza bajó y que lo hizo en varios puntos, porque Ah, también el 52,9 ese que había dado en el primer semestre es un número históricamente alto para Argentina, que sabíamos que con cualquier estabilización relativa, digamos, que logres iba a bajar la pobreza. La discusión creo que por ahí más interesante o un poco más que necesita más matices es si la pobreza es más baja quizás que a finales de 2023 o antes de la asunción del gobierno. Ahí en los números de INDEC hay 4 puntos más bajos, 3 y algo. Yo creo que no es así, que es probable que los números de pobreza sean similares, los de finales de 2023 con los de finales de 2024, porque tanto por cuestiones metodológicas como por si uno mira otros indicadores, como por ejemplo el PBI, muestra que a finales de 2023 el PBI era similar que el que fue a finales de 2024. La caída principal durante 2024 del PBI se dio en el primer semestre de nuevo, donde se concentró el gran impacto de la crisis, ¿no? claro. Ahora, no sé cuánto hace que la pobreza eh, llegó a niveles altos, ¿no? Bueno, llegó en un momento al Mm. 50%. No sé cuántos años, digo, hace de esto. Con lo cual ya podríamos calificarla de la Argentina, que es un país con pobreza crónica. Sí, la pobreza en Argentina tuvo 3 puntos donde fue la más baja en los últimos 40 años, pero que igual baja es relativo, ¿no? Por la forma en que se mide, que es un 25%. El 25% fue el piso durante 3 momentos del tiempo, fue más o menos en los 90, antes de que llegue la crisis de los países emergentes, lo que bueno fue la crisis del tequila y después del Mm. mercado ruso y demás, había llegado a valores cercanos al 25. Llegó también ahí entre 2009 y 2011, que estuvo la crisis internacional y demás, y donde después en Argentina se empezaron a manifestar fuerte los problemas en el mercado cambiario, cuando empezamos con el cepo y ese tipo de cosas. Eso fue en 2012, pero en 2011 había llegado también a 25 y algo, y también al principio, no al principio exactamente, pero a finales de 2017, digamos, en el mejor momento del gobierno de Macri. Pero sí, Argentina, digamos, a nivel mundial o a nivel regional, mires como lo mires, no es un país de pobreza alta, porque si lo comparás en la región sigue siendo un país de pobreza baja, no el de pobreza más Sí. baja como había sido históricamente. Argentina era el país de menor pobreza en la región. Ahora hay por lo menos 3 países que tienen consistentemente números de pobreza más bajos que Argentina, que son Uruguay, Chile y Panamá desde hace unos años, y ahí cerca está Costa Rica también. Y a nivel global, obviamente, tenés todos los países de África, de Asia, que también son Claro, más pobres que claro. Argentina, pero sí claramente estamos con niveles de pobreza que son más altos,
comparados con nuestra historia, ¿no? Estamos, Argentina, como te decía, históricamente tuvo números más bajos de pobreza, se habla Sí, habitualmente de ese 5% en los 70, yo creo que no era tan así. de Isabel Creo, Perón, sí. creo que en el 70 estábamos más en un 12, 15, una cosa así, Ah, que en un 5, pero de cualquier modo, si tuviéramos 12, 15 ahora estaríamos festejando, ¿no? O en cualquiera de lo que, estos años. claro, lo que yo veo es que somos, digo somos porque yo creo estar ahí, por ahora, una nueva clase media. O sea, Ujú. no somos la clase media que eran nuestros viejos, somos otra clase media. Me parece que somos una clase media más pobre, más baja o más complicada, no sé. Me parece que el gran potencial de Argentina, que era su clase media, no tiene la misma clase media que hace 30 años. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Claramente hay un cambio en los patrones de los que gasta la clase media y quizás eso se vincule con el poder de compra, ¿no? Hoy vas a una clase media donde, por ejemplo, la tenencia de la vivienda es mucho menor que en el pasado, y por eso también es tan problemático el tema de los alquileres y las discusiones esas que oís varias veces, pero, por ejemplo, es una clase media que viaja más que en el pasado también. Y eso tiene que ver quizás con que, bueno, viajar es menos costoso que comprar una vivienda y como no llegás nunca a una vivienda, elegís gastar en otra cosa, en pasarla bien o en Ah, lo que sea, ¿no? Obviamente también han cambiado los patrones de formación de claro. familias, se casan más tarde las personas o se forman pareja más tarde, tienen Tienen hijos menos más tarde, hijos. tienen menos y tienen más tarde además también, ¿no? Sí, Todo sí. eso ha cambiado un poco. Pero sí, digamos, además yendo a este año o a este año y algo que pasó, gran parte del impacto de la crisis también se dio en la clase media, o quizás sobre todo se dio en la clase media. Lo que Porque, se por llama la ejemplo, transferencia de recursos, ¿no? sí, esa discusión fuerte que hubo en estos días sobre la compatibilidad, por ejemplo, de los datos de pobreza con los datos de consumo, que muestran caída, en parte es compatible eso, o en gran medida es compatible, porque los datos de consumo refieren a toda la población y lo que mueve los datos de consumo, sobre todo consumo masivo, obviamente es la clase media y media alta, porque en términos de composición y de poder de compra tienen más alto que los pobres. Los pobres ahí no influyen demasiado porque consumen naturalmente mucho menos. Entonces esa caída Claro. las estadísticas de consumo reflejan en gran medida que la clase media todavía no recuperó, al menos hasta febrero de 25, ni siquiera estoy hablando del cierre de 2024, los datos hasta febrero de 25 seguían mostrando caídas en el consumo, en las estadísticas de consumo masivo, ¿no? Las cosas del día a día y demás. Se recuperaron algunos rubros, algunos sectores, algunos grupos de trabajadores también, pero sigue habiendo una recuperación bastante heterogénea, ¿no? Que obviamente habla de una situación de bienestar complicada que no solo está, como te decía, en los más pobres, sino en grandes grupos de la población que no son pobres, pero que también han visto que han tenido que ajustarse el cinturón y que todavía lo tienen ajustado, digamos, ¿no? Bien. Otro día, Leopoldo, para no irnos ahora tan largo, quiero analizar antes y después de la pandemia. O sea, cómo era la Sí, pobreza antes, ok. porque me parece que, bueno, escucho que tenés información muy buena, sos muy didáctico, y me gustaría, porque me parece que ahí hay un quiebre, que no es, Sí, que no es, es algo no que es todos, algo que es ¿no? bastante general en la región, no solo en Argentina, ¿eh? Claro, Ha pero me pasado en gustaría que muchos lugares, analicemos sí. otro día cuando volvamos a hablar de, Dale, de dale, pobreza y de situación social, porque quiero ver ese antes y después de la pandemia y lo dejamos pendiente para otra charla. perfecto. Bueno, hablamos con Leopoldo Tornaroli, economista del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. Muchas gracias, que tengas lindo fin de semana. Bueno, gracias, ustedes también. Muchas gracias, hasta luego.